Muy buenas noches. En el día de hoy les queremos dar una metodología para el estudio acerca de las vías del sistema nervioso central, en este caso el sistema piramidal y extrapiramidal. Como lo nombró mi compañera anteriormente, vamos a mostrarles y a decirles algunas de las metodologías que nosotros consideramos adecuadas para el estudio del sistema nervioso central, en este caso para el estudio de la vía piramidal y la extrapiramidal. A continuación van a escuchar una de las metodologías que nosotros como estudiantes más utilizamos para el estudio de las vías del sistema nervioso central. Mi manera de estudiar es primero que todo con los apuntes, pues así uno se puede guiar para lo que puede ver y también con imágenes que puedan revelar como todo lo visto en clase y así poder repasar y así poder comprender las vías. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las metodologías de estudio son independientes para cada persona. Por tal razón, existen los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros sinópticos, los apuntes, como lo nombraba anteriormente mi compañera, y diversas herramientas como presentaciones, entre otras que nos pueden servir para el aprendizaje y el estudio de las vías del sistema nervioso central. El sistema piramidal se origina en las áreas motoras 4 y 6, en la corteza motora, 4 y 6 en las áreas sensoriales 1, 2 y 3. Además, esta cuenta con dos tractos, el tracto córtico-espinal y el tracto córtico-vulvar. Piramidal podemos decir que esta es filogenéticamente más reciente. Además, esta se conoce como la vía motora voluntaria, y ahí encontramos que de sus funciones principales es controlar las motoneuronas del sistema segmentario. Pues él se encarga de estimularlas o de inhibirlas. Para esto pues ya les vamos a enseñar una técnica para que recuerden esto más fácilmente. Además, este realiza el control de todos los movimientos voluntarios a través de un proceso de inhibición de motoneuronas. Esto se atrae después de un proceso de estimulación de estas mismas. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que en la vía córtico-espinal, como su nombre lo dice, la primera neurona la tenemos en la corteza y la segunda neurona la tenemos en la médula. Aquí arriba, en la sombra verde, tenemos un corte coronal del cerebro a nivel del tálamo. Continuando con esto, vamos a hablar del recorrido córtico-espinal. Hay que tener en cuenta que el recorrido córtico-espinal se caracteriza porque una neurona que viene desde la corteza cerebral, específicamente desde el área cuarta de Brodmann, va a descender para hacer sinapsis con otra neurona a la altura de la médula espinal. Dependiendo del movimiento que queramos hacer, la neurona del área cuarta de Brodmann se extiende hasta la raíz correspondiente en la médula espinal, para que ésta pueda hacer sinapsis con otra neurona motora y ésta envía impulsos a las raíces espinales del plexo braquial. De esta manera, el impulso viaja por diferentes estructuras nerviosas hasta que llega al nervio específico, que permitirá la contracción del músculo y se realizará el movimiento que deseamos. Para resumir, primero se empieza con las neuronas del área cuarta de Brodmann. Estas son las que envían la señal motora. Segundo, los de estas neuronas descienden y pasan por dos estructuras. En la parte medial, como se puede ver en la imagen de color rosado, tenemos el tálamo y lateralmente el núcleo lenticular. Tercero, las células descienden por el mesencéfalo pasando por el pedúnculo cerebral. Cuarto, las fibras que descendieron del pedúnculo se dirigen al puente troncoencefálico. Estas se separan para poder pasar por los núcleos pontinos. Quinto, después de que las fibras se separan, en el quinto paso se vuelven a unir para formar un relieve llamado pirámide vulvar. Sexto, esta pirámide se decusa y sus axones pasan por el lado contrario. Lo que quiere decir, ejemplo, si la orden se dio en el hemisferio izquierdo, cuando se dé esta decusación, las fibras se cruzan al lado derecho y estas descienden por este mismo lado, que sería el derecho. Córtico nuclear.
La corticonuclear empieza, su primera neurona se encuentra en la circunvolución de frontal ascendente, o sea, en el área 4. Ahí sus axones de las neuronas descienden por la cápsula interna hacia el pedúnculo cerebral. Pasan por acá y llegan acá al pedúnculo. Esa es su primer parada. Y de ahí desciende por la parte media de la cápsula interna. Así. Ya la segunda neurona se ubica en el resto de la vía a partir de los pedúnculos, o sea, desde acá. Sigue descendiendo y emite haces que cruzan la línea media llegando a los núcleos de los pares craneales 4, 5, 6, 10, 11 y 12. Estas líneas o estos haces de las neuronas, o sea, llegan hasta el nervio del núcleo hipogloso, y ese es el recorrido de la vía corticonuclear de la vía piramidal del sistema nervioso central. La piramidal se origina en la corteza motora, principalmente en el área 6 de Brodmann. Este se llama extrapiramidal, ya que la mayoría de sus fibras descendientes pues no pasan por las pirámides vulvares. Además, este es filogenéticamente más antiguo que el piramidal y está formado por una serie de cadenas o circuitos de mayor complejidad. A continuación, mis compañeros les van a explicar una de las formas más didácticas y fáciles para que ustedes puedan estudiar estas dos vías. Y pues son demasiado dinámicas y atractivas para que aprendan súper fácil. Les hablaremos de la vía estapiramidal. La vía estapiramidal está constituido por los axones que no pertenecen a la vía piramidal. Esta vía piramidal desciende desde el mesencéfalo, pasa por la médula espinal y va a inervar la motoneurona alfa. Se conoce como vía estapiramidal porque no pasa por la parte vulvar de la vía piramidal. También porque su impulso o su función es ordenar el impulso para dar el movimiento. Alguna de las funciones principales de la vía extrapiramidal es mantener la postura y el equilibrio, también incrementando los movimientos voluntarios. También incrementa la ayuda del movimiento y del tono muscular. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de los tipos de vía extrapiramidal. Hablamos de la vía rubroespinal. Esta vía rubroespinal se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo, donde recibe fibras aferentes de la corteza motora y pues del cerebelo. Esta vía pasa por el puente por la médula y llega y se origina o decusa en la médula espinal lumbar. La función de la vía rubroespinal es la de los músculos, controlar sobre los músculos flexores de los miembros superiores, siendo excitador de las motoneuronas de estos músculos. Bueno, continuamos con la vía tecnoespinal, que se origina en el cólico superior del mesencéfalo, donde hay bastante sustancia gris. Hay un decusamiento a nivel del puente, luego pasa por la médula oblongada y se viene y hay su decusación en la médula espinal cervical. Su función principal es un mediador de los músculos flexores con una respuesta a algún estímulo visual. Continuamos con la vía tractor. Bueno, otra función del sistema extrapiramidal es mediar el movimiento en respuesta a los estímulos visuales por la vía de vestíbulo espinal. Recordemos que pues está la vía lateral y la vía medial. Otra función es recibir información de
laberintínstica y cerebelosa, que es el excitador y controla los músculos extensores de la postura. Otra función pues, de este sistema es mantener el tono muscular, eh, la, la actividad voluntaria, o sea, los movimientos voluntarios y incluir el movimiento. Una alteración de la vía pues puede ser alteración del tono muscular, movimientos involuntarios y trastornos en el equilibrio. Los daños de la vía extrapiramidal pueden ser la atetosis, la distonia, la coria, el balismo y el temblor. Básicamente pues casi todos se refieren a movimientos involuntarios. La atetosis son los movimientos involuntarios que con el tiempo son más distales. La distonia son trastornos del movimiento que producen posturas anormales. La coria son movimientos involuntarios leves, pero repetitivos y breves. El balismo son movimientos de gran amplitud, lo mismo, movimientos involuntarios, generalmente hacia las extremidades superiores. Y el temblor son movimientos producidos rítmicamente por la contracción de los músculos antagonistas. Las enfermedades o patologías más asociadas de esta vía son el clonus y la coria.